Bueno, para mostrar los avances de mi proyecto, la exposición pasada, cuando yo estaba mostrando cómo había aplicado la transformada de Fourier a mis datos, se me sugirió que aplicara la transformada inversa para verificar que verdaderamente estaba evaluando bien el espectro o estaba aplicando bien la función. Entonces, estuve tratando de encontrar la función inversa a esta función spectrum, pero no la encontré. Busqué en varios lados y no encontré una función inversa. Lo que sí encontré es que, bueno, había otro spectrum, que es la transformada rápida de Fourier, la Fast Fourier. Y entonces a esa es la que empecé a utilizar para aplicarle Fourier a mis datos, pero estaba tratando de encontrar la inversa. Entonces necesitaba aplicar la inversa a los datos, pero no encontré. Entonces lo que vi fue que uno le aplicaba a la transformada y así recuperaba los datos. Entonces acá, por ejemplo, si yo tengo esta lista de datos, yo les aplico aquí Fourier. Entonces veamos que esos datos, ese es el spectrum, y al aplicarle otra vez la transformada a esos datos, entonces vuelvo a recuperar mis números, dividiendo sobre la longitud de mis datos. Mientras que si yo le aplico a esto el módulo, y a eso que está ahí le aplico mis datos, ya no los recupero los originales, me da algo muy lejano de los que estaban ahí. Entonces ahí he tenido mi inconveniente porque pues cuando yo tengo un spectrum, lo que grafico son números reales. Entonces a esos a los que yo he querido calcular la inversa para recuperar la imagen, pero que así como están no estoy obteniendo lo que yo quiero. Entonces a la función que trabajamos la vez pasada, en la que yo empecé mi ejemplo de aplicarle la transforma de Fourier a la función sinusoidal, a esa empecé a trabajarla de nuevo aquí para aplicar. Entonces este fue el ejemplo que yo utilicé de cómo aplicaba esta función spectrum. Entonces que obtenía esta gráfica muy bonita que me mostraba las tres funciones de la que está compuesta mi función original, los tres elementos. Y entonces le apliqué la misma transformada pero con la función Fast Fourier. Entonces acá voy a aplicársela a mis datos. Bueno, y le aplico aquí el módulo para que me grafique, me muestre el espectro. Entonces, como podemos ver, la función, el espectro es el mismo que el de antes. El de antes era más bonito por la función que estábamos utilizando, pero es lo mismo. Entonces, a esa función, a ese espectro, yo le quiero calcular la transformada inversa para recuperar mi función. Entonces, lo que encontré es que uno le aplica, por ejemplo, aquí a la transformada de Fourier, miren, a la transformada de mis datos, le aplica de nuevo la transformada de mis datos y ve sobre la longitud. Y bueno, vamos a plotear esas dos cosas. Entonces esta es la gráfica original y esta es cuando recupero otra vez la imagen del spectrum que tenía. Entonces, como podemos ver, sale igual. Acá leí la parte real, porque si le tomo el módulo, entonces solamente me va a tomar la parte positiva. Como la función está separada pasa por 0, entonces tiene parte negativa y por eso aquí le aplico la parte positiva. Si yo le aplico, por ejemplo, a esos datos, a mi transformada, primero el módulo y después le aplico otra vez la transformada de Fourier como para recuperar la imagen, vamos a ver que obtenemos
algo distinto. Entonces pues me sale una gráfica que se comporta parecido, parece como si estuviera desplazada, pero no es la misma gráfica. Entonces traté de hacer varias cosas como para que empalmara la una con la otra, pero pues no es la misma como en cuando yo le aplico la transformada de los datos verdaderos. Esta azulita o es la transformada del módulo de la transformada de los datos, mientras que la roja pues es la transformada de la transformada de los datos, que ahí estoy recuperando la imagen como es. Aquí le aplico la función inversa, int. Si yo no le coloco false a ese elemento, entonces cuando yo aplique Fourier, eh, cuando va a recuperar la imagen me la recupera pero está invertida. Entonces ese pedacito, todo esto va hacia arriba y esto va hacia abajo. Entonces por eso ahí tengo que aplicarle true. Entonces ahí sí obtengo mi imagen como es. Esta es la original, que fue la transformada de los datos, y esta es la que le aplicamos la transformada del módulo de la transformada de los datos. Entonces eso mismo yo estaba haciendo aquí con mis daticos. Entonces la vez pasada yo mostré los datos a los que les apliqué Fourier, a los que le apliqué el Spectrum de Fourier. Que es esta gráfica, la primera que votamos. A esa le aplicamos el Spectrum de Fourier. Utilizamos, bueno, utilizamos aquí la función span. Utilizamos un reescalonamiento de logarítmico, que aquí cuando le decimos no, entonces no lo hace, y vamos a ver qué, y vamos a aplicarle la transformada a esos datos, pero con la función FastFourier. Entonces aquí están mis datos. Entonces yo le digo a esos datos que están acá, aplíqueles Fourier. Entonces me sale que ese es el espectro. Aquí como no estoy haciendo un escalonamiento logarítmico, entonces me sale de esta manera, y obviamente aquí ya no puedo utilizar la función o en este momento no sé porque no utilizo la función span. Y acá si yo le aplico la transformada sin aplicarle span a mis datos y sin hacer un escalonamiento logarítmico, entonces obtengo la misma gráfica. Entonces cuando yo acá mis datos que tengo les voy a aplicar de nuevo la transformada de Fourier a la transformada que ya le apliqué. Entonces acá le voy a decir, le voy a quitar esta parte del módulo, y aquí a B, esta variable que estoy definiendo, le voy a aplicar la transformada de Fourier. Entonces aquí tomo el módulo de esos datos y ploteo. Entonces obtengo la misma gráfica. Bueno, esta que está aquí, aquí recuperé mi gráfica del Spectrum, y acá voy a compararla con la original. Entonces vemos que las dos empalman muy bien, lo cual quiere decir que sí estoy recuperando la imagen y que esa sí me está haciendo el papel de la transformada inversa de Fourier. Si yo le aplico primero el módulo a los datos y luego le aplico la transformada a esos datos otra vez, entonces ya no tengo mi función, ya no tengo mi gráfica, me dio algo totalmente distinto. Voy a tomando solamente la parte real de los datos. Entonces veamos qué pasa. Tampoco de esta manera obtengo mi gráfica original.